Bueno, vamos a seguir. Por aquí tengo el comentario de la otra persona. Esta persona me responde a un video que yo puse con las declaraciones de una maestra en Cuba. Y María Eugenia del Bati me dice, cuando vayas a dar datos, hazlo bien. Los maestros en Cuba están de salario entre los 5.000 pesos y en la enseñanza universitaria 7.000. Ese salario que dice la muchacha es de auxiliares de limpieza. Y muy cierto lo de los policías. Yo le respondo a María Eugenia, le digo, tomando sus datos como verídicos, le digo 5.000 entre 80, el cambio en la calle son 62.5 dólares, que equivalen a 54.63 euros. Por tanto, mis cuentas no estaban tan mal. La diferencia entre el dato que di y el dato real es de aproximadamente 10 euros, como mucho. Y le vuelvo a decir que el salario de los maestros primaria no son 5.000 pesos, porque ya cuando ella me dijo eso, yo fui y busqué y efectivamente no eran 5.000, eran 5.060. Ella tenía razón, aunque no me dio el dato exacto, y yo estaba equivocado. En efecto, eran 5.060. Le digo, por favor, mira la escala salarial que publicó el gobierno, que puede que algunos lo ganen, pero no son la mayoría. Y me responde María Eugenia otra vez. Dice, te reitero, lo acabo de comprobar, es 5.060. En efecto, es ese, María Eugenia. Estás exacto. El salario de un maestro primario licenciado. Si son máster, mucho más. Esa que habló debe ser auxiliar pedagógica, pues los estudiantes que trabajan están en los 4.000. Y a partir de aquí es donde viene el problema de el comentario de la respuesta de María Eugenia, y por eso quiero responderte, María Eugenia, porque creo que esta respuesta le puede servir a muchas otras personas que a lo mejor, como el joven anterior, no tiene identificada la raíz del problema. Yo creo que tú en este caso tampoco. Me dices, pero el problema de Cuba no es ese, sino los precios de las cosas. Esos salarios son altos, diría que muy alto para mi gusto. La situación es más compleja, se trata del desmedido precio de los alimentos, los bienes de uso y consumo como consecuencia del reordenamiento. O sea, que no es el número, sino la capacidad de poder de estos salarios. María Eugenia, aquí hay algo que tú no tienes muy claro, estás confundiendo y yo te lo voy a explicar. Mira, el problema no son los precios, María Eugenia. Flex Logistic, muchísimas gracias. El problema no son los precios, porque los precios ni siquiera representan el valor real de los productos en Cuba. El problema que hay en Cuba es la moneda, que no vale nada y que la economía está secuestrada. Te lo voy a aterrizar, mira. Tú dices que los salarios son muy altos, pero luego dices que no existe poder adquisitivo. Eso es una contradicción en sí mismo. Un salario, cuando es alto, es porque tiene poder adquisitivo, no porque numéricamente tengas más moneda. Eso no es un salario alto. Un salario es alto cuando tú con ese salario puedes comprar muchas cosas. Ese es un salario alto. Ahora, a lo que tú le estás llamando salario alto es a un número de papel moneda determinado que no representa nada porque no tiene respaldo ni tiene valor. Aquí tú estás confundiendo dos cosas y en efecto, la situación es más compleja de lo que tú crees. El hecho de que el régimen cubano tope los precios, que es de lo que tú te quejas aquí, de los precios, el hecho de que el régimen cubano tope los precios crea un problema en el mercado, porque es el mismo régimen cubano el que no satisface la demanda con la oferta que debería tener. Y para la poca oferta que tiene, encima topa los precios. Eso crea un problema de mercado, eso crea un problema en la economía. Y, por otra parte, hace que los productos se desvíen al mercado negro y ahí en el mercado negro el precio se distorsiona. ¿Por qué? Porque ahí en el mercado negro entran a jugar otros factores más complejos.
Pero sigue sin ser el problema el precio. El precio es el que es, porque es el valor que tiene el producto o el servicio, el que la persona quiera asignarle. En el caso de Cuba, con el empeoramiento de que el Estado lo topa, pero el precio es el que es. Tu problema no son los precios, ni siquiera es que los salarios sean altos, porque no lo son. Tu problema es que tu dinero no vale nada. Ese es tu problema. Que el régimen cubano ha devaluado tanto la moneda que la moneda en un año ha perdido casi el 100% de su valor y no vale nada. Y da igual la cantidad de papel moneda que cobres. Da igual cuánto papel moneda cobres. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Nunca va a ser una cantidad alta por la inflación y porque el poder adquisitivo es nulo prácticamente. No puedes comprar nada. Métanse en la cabeza, familia. Y estos son errores de concepto que los cubanos tampoco terminan de entender. Tu salario es alto cuando tú con ese salario puedes comprar muchas cosas. Es decir, cuando tu salario te da poder adquisitivo. Ahí tienes un salario alto. Cuando tú cobras mucho dinero y no puedes comprar nada, no tienes un salario alto. Tienes un salario de mierda. Tienes un salario bajo. Porque el dinero en sí mismo no vale nada si no lo comparas con los precios de las cosas que vas a adquirir. El dinero como papel es esto. Esto es dinero. Esto es dinero. Ahora, si esto está respaldado por algo y además tiene curso legal, tiene un valor de respaldo económico, entonces mi dinero vale. Y si yo gano entonces muchos de esto, con ese respaldo económico y ese curso legal, entonces gano mucho dinero. Pero si mi dinero no vale nada, si no tiene respaldo en nada, y yo gano mucho de esto, lo que tengo es esto. Un paquete de folios, ¿vale? Tengo muchos folios, muchos, pero no tengo dinero. No tengo mucho dinero. El dinero es una herramienta. El dinero surgió como herramienta para facilitar el intercambio entre personas. Antes yo tenía esta taza. Uy, todavía tiene café. María, mira, te pongo el ejemplo. Antes yo tenía esta taza y tú tenías este teléfono. Y yo te decía, bueno, María, yo quiero tu teléfono. Y tú me decías, Carlos, yo quiero tu taza. Y tú me decías, bueno, es que mi teléfono vale 3 tazas. Y yo te decía, bueno, es que yo tengo una, pero tú la quieres y yo quiero tu teléfono. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Ahí había un problema. Y entonces ahí lo que surgió fue el dinero. Y entonces, cuando surgió el dinero, yo te dije, bueno, María, mira, cada taza mía equivale a un dinero, ¿vale? Yo tengo 3, ¿vale? Ya podemos hacer la transacción, ¿vale? Yo te doy el dinero a ti y tú me das el teléfono para mí. Solucionamos el problema del trueque con una herramienta, que es el dinero. Pero ese dinero está respaldado por la cantidad de tazas que yo tengo. Y en tu caso, el dinero tuyo está respaldado por la cantidad de teléfonos que tú tienes. Si tú no tienes ni tazas ni teléfono, tu dinero no vale nada, María. Y es lo que pasa en Cuba. El problema no es ni el salario, que sea muy alto, ni los precios, que sean como sean. El problema es que tu dinero no vale nada. Tu herramienta de intercambio, tu herramienta para poder adquirir bienes y servicios, tu herramienta clave para poder adquirir tu canasta básica no vale nada.
como el que vende el producto sabe que no vale nada, te dice, pues mira, ¿sabes qué? Yo te quiero vender el tomate, pero como un billete no vale nada, te lo tengo que vender en 6 billetes. Y a lo mejor para ti eso es un precio alto. 6 billetes, 6 papeles, un tomate. Qué alto, qué alto, qué alto. No, no es un precio alto. Es que esto no vale nada. ¿Sabes? Ahí es donde está el problema. Y esto es increíble que haya que explicarlo. Pero es que en Cuba no entendemos nada de esto. Y de ahí la forma de razonar el problema de María, que dice que el problema en Cuba son los precios de las cosas y que además los salarios son muy altos. Que además los salarios son muy altos y que para su gusto. Y claro, ahí es donde no encaja la forma de analizar el fenómeno económico que vincula a poder adquisitivo, salario, moneda, productos, servicios. Ahí es donde se pierde el cubano. María Eugenia, lo primero agradecerte por tus comentarios muy respetuosos. Me encanta tener este tipo de intercambios, de verdad, lo agradezco un montón. Y lo segundo, María, por favor, ve a la raíz del problema. La raíz del problema, María, es que tu dinero no vale. No es que cobres mucho o poco. No es que el que venda el tomate lo venda muy alto o muy caro. No, la raíz del problema no está ahí. La raíz del problema es que tu dinero no vale nada. Y tu dinero no vale nada porque el Estado cubano, el régimen cubano, ha destrozado la economía a partir de medidas como topar los precios, por ejemplo, que es una medida contraproducente. Cualquier persona que tenga una idea de economía te dice no toques los precios. A partir de topar los precios, a partir de restringir o planificar la oferta sin importarle la demanda, a partir de impedir la iniciativa privada y todo este problema, María, que tú ves como consecuencia del reordenamiento, no es consecuencia del reordenamiento. El reordenamiento lo que ha hecho fue destapar. El problema ya estaba. El problema empezó cuando comenzamos a decirle al mundo, a partir del año 85, que el peso valía lo mismo que el dólar y el peso ya no valía lo mismo que el dólar. Y seguimos diciéndole al mundo y al Banco Mundial que el peso valía lo mismo que el dólar. Y comenzamos a generar una inflación enorme y a ocultar los datos. Y cuando a principios de los 90 esto ya era incontrolable, creamos el CUC para ocultar todavía más la inflación con el CUC. Y cuando ya el CUC fue insostenible porque ya no daba más la inflación, porque ya había más dinero en la calle y en Cadeca que el que se podía imprimir, creamos el MLC para hacer virtual la inflación. Y cuando ya el MLC no da más, que ha durado bastante poco el MLC, la inflación ya no hay quien la pare. Tenemos que reordenar. ¿Y qué es reordenar? Coger y hacer pum, 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 puf, que salga la mierda. Y ustedes que se aguanten. Así que no es consecuencia del reordenamiento tampoco, María. Es consecuencia de una serie de políticas aplicadas durante años que han provocado una caída de la economía paulatina, un aumento de la inflación, una pérdida de poder adquisitivo y una pérdida del valor del dinero en Cuba. Y como ya no da más a la crisis que provocaron, te le dijeron que le iban a nombrar reordenamiento. Y tú piensas que es consecuencia del reordenamiento, pero no, la verdad es que no es así. Y luego hace referencia, por último, al poder adquisitivo de los salarios, que sí, que es verídico, pero que se contradice con lo que has dicho antes. Ahí tienes una contradicción enorme. Espero que me hayas entendido, María. He intentado ser lo más pedagógico y lo más potable posible, usando ejemplo de los papelitos para que me entendieras el problema que hay en Cuba con la moneda.